Bienvenidos al espacio de lengua para la escuela primaria. Cada vez más comenzamos a transitar el camino del estudio sistemático, por ejemplo, de las ciencias. Te resulta a veces muy complicado diferenciar los textos informativos y poder elegir cuál es el más adecuado para un tema específico. Más complicado aún te suele resultar elegir el tema relevante de ese texto, de ese tema, y de los que no lo son, para tu propia información o para transmitir a los demás. Hoy vamos a intentar explicarte un poquito y ayudarte con los textos expositivos, que son estos textos justamente que cuestan tanto. De eso trata hoy nuestra clase. ¿Me acompañás? Los textos expositivos son los que transmiten informaciones de un tema específico de manera organizada y clara. La información debe ser comprendida por todos. Por ejemplo, podés hablar sobre o podés informarte sobre los vientos, sobre la historia de los números, sobre para qué sirven los antibióticos y de cualquier tema, miles que hay, para poder encontrar textos expositivos o vos buscar información en ellos. Ahora bien, ¿cuáles son los textos expositivos? Los textos expositivos son, por ejemplo, las explicaciones de los docentes, las enciclopedias, los textos que encontrás en las enciclopedias, los de los diccionarios enciclopédicos. Esos son textos expositivos. También lo son aquellos que vienen en los fascículos de las revistas de divulgación científica. También son textos expositivos aquellos que encontrás en tu propio manual de trabajo en la escuela o las páginas de internet. Estos textos, te quiero explicar, que tienen la intencionalidad informativa. Es decir, ¿por qué te di tantas explicaciones variadas? Porque pueden ser orales o escritos. Tienen que ser comprendidas claramente. Se utilizan para estos textos recursos que te ayudan a anticipar el tema que vas a encontrar en la lectura principal. Estos recursos, que te los voy a nombrar, te ayudan a visualizar mejor y colaboran con la mejor interpretación de este texto. Por ejemplo, uno es el título de un texto que es la síntesis del tema a tratar o a veces te lo anticipa. El subtítulo, que te resume también los subtemas a tratar o te los anticipa. También están las definiciones de conceptos nuevos que vayas a apropiarte luego de leer ese texto. También podés encontrar ejemplos en esos textos. Ilustraciones que abarcan mapas, dibujos, fotografías o algunos gráficos especiales para ampliar el tema a tratar. También podés encontrar allí como otro recurso para ayudarte a comprender el texto expositivo, podés encontrar pequeñas tablas o gráficos que sinteticen el tema. Ahora, todo esto que te acabo de decir, títulos, subtítulos, definiciones, ejemplos y demás, en lengua los llamamos paratextos. Son aquellos elementos que acompañan al texto principal. Yo te traje para compartir como ejemplo de texto principal de la serie Piedra Libre, que tienen todos, la mayoría de las escuelas lo tienen, en sus bibliotecas o en los salones, las maestras lo tienen, y si no los viste, comentáselos. Yo te muestro. En esa te lo manda al ministerio, no se compra porque son series especiales.
son muy lindos, de muchísimos temas, en todas las áreas. Y yo elegí dentro de esta serie un texto expositivo que se llama Aguas Profundas. Este texto expositivo, que voy a leer algunos párrafos nada más, está como todo texto dividido en párrafos, tiene a su alrededor algunos de esos recursos que te nombré e inclusive unos epígrafes, que son aquellas frases que acompañan a los gráficos, dibujos, fotos o mapas. En este caso, principalmente, yo veo ahí un mapa de América del Sur con un epígrafe que dice Acuífero Guaraní. Al lado hay un gráfico de aguas subterráneas y ese es el título. Todavía no leí, me anticipa que hay algo acá que a mí me interesa. Te voy a leer un poquito para que te des cuenta un detalle. En este caso, el título del texto no explica de entrada el concepto principal del texto, sino el cuarto párrafo recién. En la naturaleza, la mayor cantidad de agua existente es la que se encuentra en los mares y los océanos. Como sabemos, esa agua tiene una gran cantidad de sales disueltas y no sirve para ser consumida ni para lavar, regar y tampoco para la mayoría de los usos industriales. Este texto expositivo continúa con otros párrafos y voy a detenerme en este, que es el cuarto párrafo, donde da el concepto que a mí me interesa buscar, la definición de un concepto. Sin embargo, gran parte de la humanidad no tiene a mano fuentes de aguas tan abundantes y de fácil acceso. En esos casos, es común que el agua deba obtenerse del interior de la tierra. Las zonas donde se acumula agua en las profundidades del subsuelo, se llaman acuíferos. Y continúa otro párrafo, pero en todo el texto no está el ejemplo, que está en los recursos, los paratextos que rodean al texto. El ejemplo es el acuífero Guaraní, sobre el cual estamos nosotros, los argentinos y otros países de América. Bueno, vos podrás encontrar miles de textos informativos, especialmente expositivos, que te puedan nutrir y que te sirvan para informarte cada día más. Y además te van a ayudar a estudiar en la escuela desde ahora en más y especialmente cuando avance tu trayectoria escolar. Hoy vimos sobre los textos expositivos. Dijimos que son los textos que te transmiten la información de la manera más clara y organizada posible. Dijimos que estos textos tienen la intencionalidad informativa. También te acercamos algunos recursos que acompañan al texto expositivo para comprender mejor, como por ejemplo los títulos, los subtítulos, las definiciones, los ejemplos, los gráficos, las ilustraciones, las tablas o cuadros para resumir, que acompañan a veces a los textos también. Ahora te propongo una actividad, reescribamos, y para ello vamos a necesitar lápiz y papel, una enciclopedia o manual de ciencias naturales que puedas encontrar, porque es más atractivo para tu gusto, y un compañero para trabajar. Elegí un tema, léanlo juntos, coméntenlo, subrayen el tema principal del texto, reescríbanlo en una hoja aparte y agréguenles algunas ideas de los paratextos que hayan sacado o que a ustedes se les ocurra. Anímense a presentar con alguna lámina y a exponerlo con sus compañeros. Es una propuesta que te doy
para que no intervenga el pedido de la maestra. Dale la sorpresa y llévenlo a la escuela. Éxitos y nos vemos en la próxima clase.